Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Candela de Alterrativa y volvemos con Emisión Eco después de una paradita en verano para descansar, que siempre viene bien, pero no para quedarnos atrás en los hábitos de sostenibilidad. Así que volvemos además con un tema súper interesante, que es la eficiencia energética y sostenibilidad energética, aprovechando todos estos varios meses que vemos cómo va subiendo la luz y cómo, bueno, toca entender un poquito cómo funciona esto y qué podemos hacer que está en nuestras manos. Emisión Eco es un proyecto que iniciamos hace ya más de un año, Arti. Sí, ya pasó tanto. Ya pasó más de un año que lo iniciamos y bueno, está enfocado en espacios de conversación libre para que se conecte todo el mundo que quiera, en el que hablamos sobre sostenibilidad y diferentes aspectos para ir aprendiendo juntos y siempre intentamos invitar a una persona experta. Bueno, os dejo con Arti para que ella se presente y presentamos al experto. Sí, bueno, yo soy Arti, de Coworking Nomad. Es un espacio compartido en Tenerife y nosotros conseguimos hace un par de años la certificación de la economía del bien común. Y a raíz de eso pensamos que no queremos ser solamente un espacio donde se pueda ofrecer una mesa, una buena conexión a internet para trabajar, sino también queríamos ser partícipes o empezar con este tipo de iniciativas. Candela, bueno, Candela y yo nos conocimos en el Coworking Nomad y a raíz de eso pues pudimos sacar adelante este proyecto. Candela, creo que no comentaste nada sobre tu proyecto, ¿verdad? Es posible, sí. Tengo la cabeza en muchos sitios. Nada, yo en Alternativa, bueno, yo soy emprendedora, soy autónoma y a través de Alternativa me dedico a ayudar a emprendedores, a pequeñas empresitas, a convertir sus proyectos en proyectos que aboguen por la sostenibilidad, trabajando a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible o simplemente haciendo planes para ir acercándonos poquito a poco a ese ideal que además colabore con un crecimiento sostenible de nuestra sociedad, ambientalmente y socialmente hablando. Y mezclándolo todo, pues nació este proyecto con Arti, un espacio coworking y de conversación conjunta a través del mundo online, que hay que aprovecharse. Y bueno, para la sesión de hoy tenemos a Daniel Torres, que viene a hablarnos de eficiencia energética y sostenibilidad energética, y que él tiene una pequeña empresita, Maragua, que también es emprendedor de hace poquito, y bueno, viene a resolvernos dudas. Si te quieres Sí, presentar. efectivamente, pues mi nombre es Daniel, mi empresa Maragua pues se dedica pues principalmente al tema de energías renovables, eh, tanto generadores eólicos, fotovoltaicos y solar térmica, ¿de acuerdo? Como dice Candela, tenemos poquito tiempo. Lo que he notado es muchísima aceptación de la gente. La gente quiere cambiar, quiere evolucionar un modelo más sostenible por conciencia medioambiental y también por la economía, porque al final pues se piensa que lo ecológico resulta caro, pero en este caso no. En este caso, cuando hablamos de eficiencia energética, pues estamos hablando de tener un impacto positivo demográficamente, un impacto positivo en la economía y también como personas. La eficiencia energética implica ser conscientes, tener un consumo, reflexionar un consumo consciente, Sería, o ¿vale? sea, un consumo responsable, ¿no? Al Tanto final hacia... todo Vale, deriva un consumo responsable, efectivamente. vale. Creo que íbamos a mirar una factura de la luz, Candela, o... Sí, aquí tenemos una factura de luz, os la voy a compartir en pantalla. Ujú. A ver si me deja aquí compartir pantalla. Ay, Bueno, me tienes que dar acceso si quieres de mientras, Arti. Dejamos a Daniel hablar de mientras. bueno, en cuanto a la eficiencia energética, ¿qué es la eficiencia energética? Es un buen tópico de introducción a todo esto y puedes encontrar muchas definiciones en internet, incluso en el diccionario. A mí me gusta resumirlo en sentido común. Al final es un poco de sentido común, hábitos de consumo, los hábitos de los consumidores. Si es verdad que a la hora de comprar algún electrodoméstico específico podemos
seleccionar en función del nivel de grado de eficiencia energética que tiene cada uno. Muchos aportan soluciones muy básicas y muy sencillas, como una nevera de la cocina, pero que tiene una puerta chiquitita solo para abrir y sacar las bebidas. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de veces que un usuario abre la puerta de la nevera para sacar simplemente agua? Pues mira, para no abrir la nevera completa y perder el frío de la nevera, pues vamos a hacer una puertita chiquitita. Bueno, es una solución muy práctica y que se traduce en un consumo menor de energía por parte de la nevera. Luego también hay soluciones mucho más complejas, como el caso de las aerotermias, que son calentadores de agua que no funcionan con resistencia eléctrica, sino a través de una bomba de calor. Por ejemplo, tienen un consumo energético muy inferior. Entonces, claro, la eficiencia energética sí es verdad que puede ser a través de tecnología sofisticada, pero lo más importante es qué hace el consumidor con esta energía. Es un asunto de hábitos. Es un asunto, por ejemplo, de cargar el lavavajillas entero antes de ponerlo a funcionar, no ponerlo a trabajar a media máquina. Lo mismo con la lavadora. La eficiencia energética la podemos extrapolar incluso en hábitos de conducción. Llevar velocidades muy altas, un mal estado del vehículo, todo eso te lleva a consumir mayor cantidad de combustible. Entonces, se trata mucho de un consumo consciente, de pensar en cada detallito. Y son cosas tan sencillas como, por ejemplo, el aire acondicionado. El motor del aire acondicionado, si lo instalamos en la cara norte del edificio, pues recibirá menos radiación, trabajará mejor, consumirá menos energía. Eso es en gran parte eficiencia energética. Mucho sentido común. Hacerlo de una manera consciente, hacer cada cosa que va a pensar cuál es el impacto energético que tiene esto. Y al final, como dije, se traduce en calidad de vida, se traduce en mejor economía, se traduce en un impacto demográfico importante. Al final, a mayor demanda energética de los ciudadanos, hasta los costes de la luz suben. Y de Hablando eso de los costes de la luz, bueno, ya tengo aquí para compartiros la factura, que lo que bien decías, muchas veces aplicar el sentido común, pero parte del sentido común no es que nos falte, sino que nos falta conocimiento, que es lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos meses de Misión Eco. Nos falta conocimiento para saber aplicar ese sentido común, pero porque son cosas que no se aprenden quizás en el día a día. Por eso nos parecía también muy interesante eso, traer la factura de la luz para poder entender qué es lo que nos dice la factura de la luz y qué es lo que nos va contando. Si te parece, la comparto. Vale. Perfecto. Y me decís si se ve. La factura de la Ha luz. iniciado la función, a ver. Ahora. Ahí la veis, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Muy Esa es la bien. primera página. Vale, pues vamos poco a poco. Lo más importante de una factura de la luz, porque parece un enigma para la mayoría de los ciudadanos, según un estudio de la OCU, solamente un 11% de las personas conocen qué es lo que dice su factura energética. Lo primero que hay que saber es que estamos hablando de mercado regulado o mercado libre. ¿Vale? El mercado regulado son las tarifas que vienen fijados por el proceso de subasta, las fija el gobierno, ¿de acuerdo? Responden también a la oferta y la demanda, son precios variables, pero bueno, son fijadas por el gobierno. Y luego está el mercado libre. El mercado libre te da muchas alternativas. Te pueden ofrecer una tarifa plana, una tarifa fija, variable, que si la hora de mayor consumo, esa no te la cobro. Todo eso lo podemos encontrar en el mercado libre. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues va a depender de cada quien. Pero si es verdad, tal y como escuchaba en la radio, si las energéticas cada vez están recurriendo más en los tribunales contra las tarifas reguladas, pues por algo será, ¿no? Si, capaz es porque es bueno para la gente. Esto lo digo, bueno, de una manera un poco jocosa, pero sin pretender demonizar lo que sería el mercado libre. De que funcione el mercado libre va a depender nuevamente de hábitos de consumo. Una familia
que hace vida solamente en el hogar durante la noche, porque papá y mamá llegan tarde de trabajar y demás, todo a la misma hora, la familia se ducha, preparan la comida, todo esto, en una hora muy específica y después todo el mundo dormir, así mágicamente, por poner un ejemplo un poco extremo, pues igual te puede valer una tarifa del Mercado Libre donde la hora de mayor consumo sea gratis y lo amortizas, porque la trampa de esto está no en la hora gratis, sino en cuánto te van a cobrar la que sí te cobran, ¿de acuerdo? Eso Que te iba a después, preguntar, Vale. porque yo estoy viendo ahí, por ejemplo, al principio, aquí que pone potencia punta, potencia valle, que es lo que se ha ido sí, escuchando mucho estos días en la televisión de en la momento punta tiene un precio, valle otro, y bueno, esto que han organizado por tramos el coste de la energía. ¿Cómo va, funciona eso? efectivamente. Este tipo de regulaciones van dirigidas a a las facturas que están acogidas a la regulación del Estado, ¿vale? Las facturas reguladas. Ya te digo, el Mercado Libre, básicamente la comercializadora te cobra lo que quiera, sin problema alguno. Ni siquiera están obligados a desglosar tan minuciosamente qué es lo que te están cobrando en la factura. Hasta ese punto es la, 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 las facturas de Mercado Libre, las reguladas, si tienes que pagar, tiene que ser mucho más transparente. Aún así hay ciertos aspectos opacos que aún hay gente bueno, a la gente no, a todo el mundo les cuesta entender un poco. Entonces, esto de potencia punta y potencia valle, de lo que se habla mucho en televisión, va dirigido principalmente a los peajes. Cuando pagamos la luz, la factura de la luz estamos pagando a la comercializadora, que es la que te cobra la energía como tal, y la empresa distribuidora, que es la que se garantiza que tengas la energía en la puerta de tu casa. Que tú tengas la posibilidad de subir un interruptor y se encienda la bombilla, no es que en ese justo momento arranque una maquinaria para que se encienda tu bombilla. Hay una maquinaria trabajando constantemente. Eso es lo que llamamos el término fijo de la factura. Eso lo vamos a pagar sí o sí, y tengamos consumo o no. Es simple privilegio de tener la energía disponible para cuando la necesitemos. Eso tiene un precio, este es el término fijo. Vale. Eh, Vuelve un poquito para atrás. Ok. En este caso, claro, tenemos la potencia punta, la potencia valle. ¿Qué es esto? En este tramo horario, ¿vale? Donde los peajes tienen un precio según la hora del día, tú como consumidor tienes el derecho de decir, bueno, donde la energía es más cara, bájame la potencia. Porque a esas horas estoy seguro que no voy a consumir nada. Y en la potencia valle, que voy a poner la lavadora y toda la misma vez, pongo un poquito más de potencia ahí. Eso es importante conocerlo también, es una posibilidad que tenemos como consumidores. ¿De acuerdo? En este caso, esto es una factura, si no me equivoco, de Iberdrola, de Endesa. ¿De qué Eh, comercializa? Perdón, que no me daba tiempo de Iberdrola. De Iberdrola, eso es, me sonaba ya. Sí, Vale. pero En este caso, en este caso, esto es una factura de libre mercado. Esta no está sometida a las regulaciones de las que hemos estado hablando hasta este momento, pero igualmente se puede analizar porque la idea básicamente es la misma. ¿Vale? En la primera página pues tenemos la factura, el periodo de facturación, eso es muy importante, el periodo de facturación. Te va a decir el número de días que se están facturando. Eh, y los datos generales. Mira, toma, bueno, esto es lo que tienes que pagar. Desde un punto de vista es muy práctico saber lo que hace falta pagar, pero ¿qué es lo que estamos pagando? Eso sí te aparece más desglosado en la siguiente página. Ok, sí, porque yo veo eso y cuando lo veo otro muy bien. idioma. no sé lo que estoy viendo. Sí, Bueno, pues puedes empezar, aquí hay muchos numeritos promocionados, no promocionados, Sí. total, potencia, nada, ya nos explica Daniel, todo tuyo. muy bien. Como dijimos previamente, esto es una factura de libre mercado.
la comercializadora tiene la libertad de poner el precio que quiera. Hombre, siempre tiene que ser un poco atractivo para los clientes. La idea es captar mayor cantidad de clientes. Y pues te muestra pues un resumen del último año, el consumo medio diario de los últimos 14 meses. Bueno, ok, aquí tenemos debajo de la gráfica periodo promocional, no promocional, y esto es para ellos poder aplicar ofertas específicas de esta compañía para ser más atractivo a los consumidores, ¿vale? Otra cosa importante de este tipo de compañía es que son capaces ellos de ofrecerte otros productos y servicios que en la de factura regulada no lo pueden hacer. Como decimos, este es Mercado Libre. En la potencia facturada, en el primer ítem debajo de la gráfica, ¿vale? Tenemos dos tipos de potencia. La potencia punta, la potencia valle. Es efectivamente la derecha, ¿vale? La potencia contratada en esta factura es de 3,45 kilovatios. Eso, Entendiendo perdona, sí, ¿se puede cambiar eso? Entonces, ¿podemos pedirle a sí, nuestro sí, proveedor que cambie esa potencia? efectivamente. Vale. Hablando en términos muy coloquiales para que nos entendamos toda la potencia que, pues digamos, es la capacidad de tener muchos electrodomésticos encendidos simultáneamente. Si hablamos de bombillas, mientras mayor potencia, más bombillas pueden encender a la misma vez, ¿vale? Vale. La potencia se lee en kilovatios. Sin embargo, el consumo energético se lee en kilovatios hora. Es como hablar de kilómetros, que es distancia, y kilómetros por hora, que es velocidad. Pues kilovatios hora es consumo. Una bombilla que tienes encendida de 5 vatios, la tienes encendida por una hora, esta consume 5 vatios hora. Y la misma bombilla la tenemos encendida 10 horas, porque el consumo va proporcional a la potencia y al tiempo, a la duración que estamos consumiendo. Por eso se habla en consumos en kilovatio hora. Entonces, aquí ya vamos desglosando un poco más qué es lo que nos están cobrando. Potencia es el músculo que tenemos contratado. Es el privilegio, es el hecho de tener la energía en la puerta de tu casa para cuando la necesitas. Enciendes el horno y enciende de una vez, ¿vale? Y según la potencia que te hayas contratado, puedes encender el horno, más el microondas, más, bueno, y hacer una locura. Y si tienes poca potencia, pues probablemente te salte, te desconecte el contador. Eso es la potencia, ¿vale? Como dijimos antes, efectivamente la potencia la puedes subir o bajar a tu gusto. ¿Tiene unas implicaciones administrativas? Sí. Siempre hay tiempo para bajar la potencia contratada. La puedes bajar en cualquier momento. Normalmente la comercializadora no te va a poner ningún problema. Pero para volverla a retomar, para volverla a subir, hay un trámite administrativo más complicado. Hace falta emitir un boletín eléctrico y eso tiene un coste. Para bajar la potencia pueden que te cobren 10 euros o no te cobren nada, pero para subirla te van a cobrar subir la potencia más la emisión del boletín. Porque subir la potencia es, ojo, tu casa está preparada para tener esa potencia, hay que emitir un boletín que nos certifique que sí, y a partir de ahí yo te subo la potencia. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto de la potencia. Surge la pregunta, ¿la potencia que tengo contratada es la adecuada para mí? Bueno, hay una manera práctica de saberlo, ¿no? Esto lo escuché de una charla de uno de los presentadores de Hola Luz, se la tomó prestada, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta persona decía, mira, tú estás en tu casa, si en un año el contador te ha desconectado la luz una o dos veces, significa que tienes la potencia adecuada para ti. Porque si no te salta nunca el contador, puedes tener el riesgo de tener una potencia contratada muy elevada que por encima de tus necesidades. Y por otro lado, lo que no puede ocurrir es que sea una amargura de que el contador te salte todos los días. Entonces, el equilibrio es, o una potencia adecuada es, mira, me saltó este mes porque era Navidad y había mucha gente en casa. Bueno, nada, lo volvimos a encender y se acabó. Y yo digo, ostras,
es una manera es bastante práctica, bastante fácil de saber si la potencia es la adecuada. Significa que no debería contratar más porque prácticamente no me saltan nunca, pero si contrato menos, de seguro voy a tener un problema. Es una manera bastante práctica de verlo. ¿De acuerdo? Vale. Nuevamente, en esta parte de la potencia, ellos están especificando, en este caso, tenemos dos potencias contratadas, 3,45 por 29 días y el precio. Vale, en el mercado regulado, ese precio está regulado y además, en una factura de mercado regulado, la empresa tiene la obligación de ponerte otro apartado más, aparte de lo que aparece en este, donde ellos especifican cuál es el beneficio que está sacando la compañía por esta potencia que te están facturando. ¿Vale? Ese número también está normalizado, ¿de acuerdo? Vamos un momentito. Un momentito, por favor, porque ese número lo tenía ya investigado. Lo digo porque no aparece. Ok, sería un monto de 3,11 euros por kilovatio contratado durante todo un año, ¿vale? Bueno, es un número que básicamente están obligados a decir la compañía eléctrica cuál es el beneficio que tienen ellos solo por la potencia facturada. Nuevamente, ahora un poquillo más abajo salimos de la potencia facturada y entramos en la parte de consumo. En la parte de consumo también es bastante interesante. ¿Qué es lo que estamos pagando en la parte del consumo? Nuevamente, estamos pagando lo que estamos consumiendo más los peajes. Los peajes se los lleva la empresa distribuidora, son los que tienen hora valle, hora llana, hora pico, ¿vale? Y luego están los costes de generación. Los costes de generación, ni siquiera el BOE obliga a los de mercado regulado a especificarlos. Y esa es la parte un poco difusa, ¿no? Esa es la parte que la gente continúa luchando, la OCU continúa luchando, tiene que ser más transparente todo este proceso. Y básicamente esos costes son los que aparecen todos los días en la noticia, porque es un poco confuso en las noticias al principio de año, bueno, al principio de semestre, hablaban del nuevo tramo de discriminación horaria, pero luego ahora nos confunden de 150 euros el gigavatio hora. ¿Quién entiende esto? Bueno, los tramos horarios son los peajes son los que justifican tener una infraestructura de transmisión, las torres, transformadores, todo lo que hace posible que tengas energía en tu casa. Esos son los peajes, esos son hora valle, hora pico, hora, etc. Y luego está la parte de generación. La parte de generación, pues, es lo que está subiendo, es lo que está subiendo constantemente. Y está subiendo como consecuencias de muchos factores. Bueno, creo que a estas alturas todo el mundo habrá escuchado muchísimo, todo el mundo somos un poquillo ya más expertos de los motivos por los que la luz está subiendo tanto. Tiene pues muchas causas y soluciones, sobre todo las soluciones que pueden ser muy a corto plazo y a largo plazo. Una solución muy corto plazo que fue efectiva pero que se desvaneció en nada fue quitar los impuestos o bajar los impuestos del IVA de la luz, pero fue muy cortoplacista y no fue una solución verdadera, porque esto que está impulsando la energía a subir de precio, ese factor continúa ahí. Ese es un problema que se sigue retroalimentando y habría que apostar a soluciones más a largo plazo, más definitivas. Esto que estás hablando, perdona Daniel que te corte, esto que estás Sí, hablando, creo que ayudaba un poco, sí. aprovechando que estoy compartiendo la pantalla, es un poco lo que tenemos aquí en este cuadrado que pone la energía en la factura supone un 38,9%, los peajes de transporte y distribución es un 22,7%, el impuesto es un 7 y pico, el alquiler y otros cargos. Y después los cargos me estaba dando cuenta, bueno, pone varias cosas, ¿no? Sobre coste de generación no peninsular, pero aquí pone renovables, cogeneración y residuos. O sea, en las facturas pagamos muchas cosas
Y si yo veo esto, estoy entendiendo que parte de la energía que yo estoy consumiendo en esta factura es renovable o No, 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 ¿verdad? no, no, Vale. no significa, no necesariamente. Es que alguien puede leerlo y puede entenderlo, digo, es importante saber, esto no significa que sea renovable. No, 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 no significa que sea renovable. Es un cargo que tienen que, que, que pagar las compañías por generar alicientes a las renovables. Ok, Eh, de hecho, bueno, aunque tú tengas una compañía que sea 100% renovable, pues tienen que hacer ese pequeño desglose. ¿De acuerdo? vale. ¿Existen comercializadoras que trabajan con energía 100% renovable? Sí, sí, ¿Y existen. eso cómo funciona? Es decir, yo me cambio de compañía y contrato alguna de las energías verdes que se están ofreciendo ahora mucho, Sí. que en realidad, ¿qué es lo que estoy cambiando? Es decir, esa eléctrica se está comprometiendo a comprar energía renovable porque quizás no la está produciendo. ¿O cómo funcionaría? O sea, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué es lo que estoy contratando? Muy bien. Las comercializadoras tienen que justificar la energía que te están facturando a ti. Tienen que comprársela a alguien que la esté generando. Generadores de energía, pues la energía puede tener muchos orígenes, desde de origen de carbón, nuclear, renovables, etc. Okay. Eh, Incluso Europa te lo permite, todo este sistema europeo, comprar la energía fuera de España y comercializarla Vale. dentro de España, comprarla a un precio muy inferior en Europa del Este y venderla aquí en España. Que si ¿Cómo? eso, te paro un segundito, pero por hacer un apunte, después lo apuntamos y continuamos con esa idea. Si me estoy trayendo la energía de Europa del Este, la sostenibilidad de esa energía es muy baja, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo que la que se está produciendo aquí, que la que me está viniendo de Europa del Este, porque al final, Es que vale, eso es un trámite puramente administrativo. Lo que ok, está ocurriendo en verdad con la energía no es que la energía va a venir de Europa para ti, es un cable especial que viene, ok, no, la estructura es la misma. Tenemos la red del Estado, tiene una energía cargada, tienen tensión y a la hora de la verdad la energía que entra en tu casa no es que viene de un punto específico u otro, simplemente la red del Estado está cargada, tú te conectas, te enchufas a ella y ya está. Pero la persona que te va a cobrar por ella, en términos de kilovatios hora, ellos han tenido que comprar esos mismos kilovatios hora a otra persona y después ofrecértelo a ti. Es un trámite administrativo, no implica que por proximidad o no significa que sea sostenible o menos sostenible, no. claro, yo lo estaba pensando en términos de distribución de la energía, pero entonces esa persona que lo está comprando en Europa del Este, Ujú. eh, Es un que trámite administrativo. un trámite administrativo, pero la energía ya está aquí. Es decir, o es porque de Sí, alguna forma esa energía se va a inyectar en la red eléctrica española en algún momento. O, Europa en general está muy bien interconectada. Eh, por eso es posible cuando escuchamos comentarios, oh, que le estamos comprando energía a Francia o que le vendemos energía a Portugal. Pero es que al final toda la red está bastante bien interconectada. Al final no significa que vamos a lanzar un cable nuevo a Portugal para venderle energía a Portugal. No sé si me pero explico. si le estamos vendiendo, pero si le estamos vendiendo energía, quiero decir. Imagínate que España tiene un excedente de energía y se lo está vendiendo a Portugal o se lo está vendiendo a Francia y esa energía va a llegar allí. Estamos muy bien conectados, con lo cual la red que va a transportar esa energía ya existe. Esos son redes que existen, sí. Esos Claro, son redes que pero si es existen. real que le estamos vendiendo la energía, igual que si nosotros la energía nos llega a otro país. Efectivamente, Ok. efectivamente, efectivamente. Pero eso no se puede saber, o sea, se puede saber según la transparencia que tenga la compañía eléctrica que contratemos, ¿no? Porque si no, no podemos saber de dónde está viniendo realmente, en teoría, la que está pagando nuestra compañía. Yo estoy pagando esta factura, por ejemplo, y yo en ningún sitio veo de dónde viene, como quien dice, la energía. Entiendo que sí, se la estoy pagando a esta compañía y que la distribución es española, pero a lo mejor la está comprando de otro país y no la comercial y no lo sé. No pasa. Es una infraestructura. La red eléctrica es una infraestructura
tiene tensión, la tensión está ahí y es simplemente un trámite administrativo, pero la tensión ya está. La tensión ya está. Lo único que, digamos, hay una frontera imaginaria, pero que si la energía pasa de aquí a Portugal o de Portugal para acá, es relativo. Al final, la energía circula en según quién la esté necesitando más en un momento puntual, pero administrativamente, si las comercializadoras de Portugal no tienen cómo demostrar que han comprado a empresas generadoras en Portugal, pues necesitan comprar a su vecino más cercano o de más allá, o quien le dé una mejor oferta. Pasa mucho con España, por ejemplo, que tenemos muchísimas fuentes renovables de aerogeneradores, qué sé yo, hidráulica. Se habla, por ejemplo, de que este año ha llovido poco y ha hecho poco viento. Las renovables no han tenido el peso y el protagonismo que suele tener y ahora tenemos mayor dependencia de carbón y al tener mayor dependencia de carbón y suben los precios del gas, pues también nos sube la factura eléctrica. O sea, desde un punto de vista físico, la energía está, las redes están cargadas. Es un punto de vista administrativo. Si tu generador no está produciendo, ¿de dónde está saliendo la energía? Pero al final... Vale. Me imagino que es un poco eso, o sea, la idea es que haya suficiente energía para todo el consumo eléctrico que tiene, por ejemplo, el país. Y si se prevé que no va a llegar suficiente, es cuando están estos intercambios, digamos, entre países o compra y venta entre países. Sí, okay. también es una manera. Entonces, si hablamos de renovables y yo decido ser un poco más sostenible en mi negocio o en mi casa y contrato una comercializadora que me está diciendo que mi energía es verde, es porque ellos están comprando la energía a algún productor verde, ¿no? A solar, eólica o lo que sea, pero ese es el origen de la energía, que no es la que me va a llegar en mi casa. En mi casa me va a llegar energía X del sistema de red eléctrico, pero yo estoy pagando en teoría porque esa comercializadora compra energía verde, ¿no? Y sea la que inyecte. Ok, ese es el mensaje. Entendido, pues. Vale. Efectivamente, ese es el mensaje. Ok. Vale, perfecto. O sea, entonces si pensamos en términos de sostenibilidad, una buena opción dentro del margen que cada uno puede hacer es eso, es pasarse a comercializadoras de energía verde, ¿no? Es decir, porque sabes que por lo menos la energía, lo que tú vas a consumir, va a entrar en el sistema a través de una fuente de energía renovable, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Ok, efectivamente. Sobre todo porque tiene muchísimas implicaciones económicas primero para ti como consumidor, pero también para el país, en cuanto a que cada vez habrá menos dependencia de combustibles fósiles. Al tener menor dependencia de combustibles fósiles, pues la economía global también mejora. Y por supuesto de las implicaciones medioambientales, fundamental. Ahora que se habla muchísimo de emergencia climática y cada vez hay más gente más comprometida. Por suerte en las escuelas cada vez se habla muchísimo más de este tema, que hasta hace un par de años parecía un mito. Todavía había gente y dirigentes políticos que lo ponían en tela de juicio y ya está demostrado. Ya hablamos de incendios de sexta generación, etcétera. Todo responde a lo mismo, a la emergencia climática. Entonces, la apuesta por energías verdes no solo va a tener un impacto positivo en la factura eléctrica, sino también pues, en el medio ambiente. Vale. ¿Y puede suponer un ahorro? Quiero decir, a nivel, o sea, por lo que se ha visto últimamente de dónde viene el precio del coste de la luz y que va incrementándose según el tipo del origen de la energía y decimos que el gas o el consumo de energías fósiles es lo que más está incrementando, ¿no? Por otras tantas razones, pero eso es lo que incrementa el consumo de energía, el consumo no, el coste. En este sentido, si yo estoy contratando una comercializadora verde, por decirlo de alguna forma, me puede salir a lo mejor más barato el coche.
va a depender de los acuerdos y de los productos y servicios que ofrecen las comercializadoras. Eso no implica que necesariamente te salga la factura energética más económica. Sí es verdad que en términos de generación de energía, la energía renovable fotovoltaica y la eólica es más económica que en este momento que el gas, que está subiendo muchísimo. ¿Vale? Justamente lo que se está criticando muchísimo en este momento, en este sistema de subasta actual que hay en España, es que la energía la están cobrando al precio de la más costosa, indistintamente si es de origen renovable, es nuclear o todas las alternativas que tenemos. Siempre se va a cobrar al precio de la más cara y hay que dar un toque de atención. No, en ese sentido no soy especialista, pero creo que se puede, ya eso es meternos un poco en política, pero creo que habría que buscar una manera en que de pronto sea un precio más justo, ponderado, proporcional, si fue tanto por ciento de gas, tanto por ciento de renovables, pues buscar este punto intermedio. Pero en este momento se está cobrando al precio de el origen más costoso. Y por eso quien está rigiendo el precio de la luz es el gas. Vale. Nosotros tenemos en el espacio coworking contratado Soma Energía y en su momento, pues la verdad es que la factura es bien. No lo vi tan caro como me esperaba. O sea, no podría hablar realmente de mucha diferencia. Ahora que ha subido la luz, pues igual tendría que otra vez comparar, pero hasta entonces como que diría que casi igual. Las personas que tienen, me dijiste que eso energía, eso me parece que es comercializadora de Mercado Libre. Déjame para ver. Este tipo de empresa tiene una cosa muy particular que para algunos clientes puede ser un poco perjudiciales. Te ponen cláusulas tipo permanencia, que suele ser el primer año, o los contratos tienen un periodo de validez. Este primer año te voy a cobrar tanto, al segundo año con la renovación de contrato se hace una revisión de precio y te lo pueden cambiar y así va un poco en este sentido las comercializadoras de Mercado Libre. Hay que estar atento, eso te tiene que venir especificado en la factura eléctrica, cuál es la fecha de renovación de tu contrato. En función de eso hay que estar atento porque en ese momento es posible que venga o no un cambio en la tarifa. Bueno, claro, yo te mantuve el precio este primer año, pero ahora de aquí en adelante pues hay este ajuste. Sí, hay que estar pendiente. Sí, bueno, con eso juegan todas las empresas por un lado o por otro. Bueno, eso puede ocurrir, sí, de pronto una oferta muy atractiva para captar al cliente. No digo que sea tu caso, Arti, disculpa, yo Pero me pongo en un escenario pesimista un poco porque de pronto la gente se siente un poco engañada. ¿Y dónde te sacaste esto? Bueno, pues sí, entraste a una comercializadora de Mercado Libre, hiciste un contrato por un año, se renueva, pero ahora las condiciones van a ser estas. Claro, dices, al final como cuando... todo. sí. Es como se viene diciendo de hace meses para acá, beneficios y desventajas del comercio libre o no. Y si nos saltamos ok, yo contrato consumo eléctrico a otra persona, ok, yo lo quiero para mi casa. Vale, me voy directamente a la opción de conectarte a las energías renovables directamente. Es buen momento para empezar a plantearse, obviamente tienes una empresa de esto, pero de una forma un poquito más objetiva, es buen momento para plantearse tener energías renovables en casa, energía solar, hablando de España que tenemos un sol muy bueno. En particular España, es que no tiene sentido que no sea de otra forma. Sí, es lo mejor. Y además que estábamos en un momento, pues justamente de depender menos de las energías fósiles. Los coches van a ser eléctricos dentro de nada. Y eso va a costar dinero también cargarlos al final. Yo ahorita mismo no veo que España tenga una infraestructura para soportar un parque automotor
100% eléctrico y haciéndose filas para cargar los coches. No lo sé, no lo veo. Sí veo muy práctico el hecho de que tú en tu casa tengas tu cargador de coche y ya es una fuente eléctrica, y si encima ya tienes energía solar, por decir algo, como quien dice eólica o lo que sea, pues sí, es un momento fabuloso. El mundo está dando saltos vertiginosos hacia la conciencia de la emergencia climática, la gente se preocupa cada vez más, es un mercado que está en auge. Como dije al principio, mm, hablando ya por mí, por mi empresa, hemos tenido muchísima aceptación en el mercado, lo que nos habla mucho de la sociedad, de sus preocupaciones, de sus nuevas necesidades. Es que antes se conocía poco de la energía solar y bueno, y también tuvimos la época del famoso impuesto al sol, que todo lo echó para atrás. Pero ahora mismo realmente si yo me planteo montar o sea, poner en mi casa energía solar, es rentable y en poco tiempo se amortiza, ¿no? Es lo que tengo entendido. En una instalación que te supone una inversión de X miles de euros, no sé, pongámonos en 7.000 euros para una casita mediana normal. ¿En cuánto tiempo se puede amortizar? ¿Un par de años? ¿3 años? Porque vamos a seguir pagándole a la comercializadora si no nos separamos, pero bueno, la mayor parte la producimos nosotros. Muy bien, esta pregunta es la pregunta del millón, todo el mundo la hace y mi respuesta generalmente ni siquiera a mí me gusta, porque es un depende. Y normalmente la gente que me hace esta pregunta estamos esperando un sí o no, ¿funciona o no funciona? Pues depende. ¿Cómo va a depender? Pues mira, sencillo, lo que hablamos antes, es una cuestión de hábitos. Te digo en experiencia de algunos clientes que tengo donde su cotidianidad, su día a día es llegar de noche, trabajan durante todo el día, de noche hacen su vida, hacen la comida el día siguiente y demás. Pues mira, en este momento no estás aprovechando todas las horas de luz solar que tuviste, su instalación. Este cliente pues no ha tenido los resultados, no ha satisfecho sus expectativas. Lo ideal en este caso es poder programar los consumos. Hoy en día es más sencillo porque tenemos pues todos estos electrodomésticos que se pueden programar, si dejas programada la colada para que se encienda la lavadora a una hora específica, planificar también el lavavajillas, etcétera. En ese sentido, sí. Y te puedo estar hablando que en el peor de los casos, podemos estar hablando de ahorros de un 50% en consumo y en el mejor de los casos un 75% de los consumos. Esto sin incluir baterías, directamente autoconsumo. Una persona que logra planificar sus consumos energéticos puede llegar a ahorrarse un 75% de los consumos de energía, salvando pues esto que de noche la gente sigue haciendo vida, sigue, el frigo sigue trabajando y demás, pero un 75% de ahorro es una cifra bastante interesante. Sí. Claro, porque estamos hablando de ahorro. O sea, si no nos conectamos con baterías, si no nos hacemos una instalación que nos separemos del resto de conexiones, nosotros vamos a tener que seguir trabajando con una comercializadora y vamos a tener que seguir pagando. Lo que pasa es que vamos a notar eso, un ahorro de un 50 o un 75% en el mejor de los casos, sí, porque estamos consumiendo nuestra propia energía y en el momento en el que la producimos, ¿no? Efectivamente, sería un consumo instantáneo. Vale, me viene la anécdota en la mente, otra anécdota de otro cliente. Este cliente sí que tiene baterías, ¿vale? Pero es un cliente que se rehúsa a hacer cambios de hábito. Tiene una cantidad impresionante de paneles y una cantidad impresionante de baterías, pero también en la piscina, él solo quiere hacer funcionar el motor de la piscina durante las horas de la noche, porque durante el día el ruido del motor le fastidia, ¿no? Él quiere estar en la piscina y no escuchar el sonido del motor. Entonces, claro, el tema de las energías renovables viene tomado de la mano un poco con cambio de hábitos. Ser consciente, consumo consciente, ¿de acuerdo? Al final todo está relacionado. O sea, sí, lo comenzaste diciendo al principio que la eficiencia energética en casa depende mucho de los hábitos
y llegados a este punto es lo mismo. Bueno, aún Aprovecho que así, aprovecho del tema de los hábitos, pero porque, o sea, yo me he encontrado, hablando de estos temas, por ejemplo, hábitos que se puedan tener en casa para ser un poquito más eficientes y llegar a esa sostenibilidad energética en casa. Obviamente, por un lado, por la parte del ahorro, pues adecuarnos a lo que tengamos contratado. Pero, por ejemplo, un clásico que hace muchos años que se escucha y que se olvida, pero que se vuelve a retomar, el tema del stand-by. Yo me dejo la televisión encendida en stand-by y eso me está generando un consumo, tanto el gasto energético para el medio ambiente como en mi factura de la luz. sí, tal cual. Eh, Hoy en día, O el cargador del teléfono conectado que nos vamos y lo dejas enchufado, pero no estás cargando nada. Eso sigue consumiendo, ¿real? sí, 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 sí. Sí. Entre otras cosas, estudios de la OCU realizado a 400 personas, me parece que ponía el estudio, han demostrado que el stand-by, ese consumo fantasma, puede llegar a incrementar un 10% la factura de la luz. Y es un consumo importante. Además que hoy en día cada vez tenemos más electrodomésticos que son inteligentes, que están en el stand-by preparados para tener un inicio rápido, como es el caso de los ordenadores, los routers, el internet, eso está consumiendo constantemente, vas a la cocina, la pantallita de microondas que te dice la hora. Todo esto, pues, puede llegar a sumar al final del año un 10% de la factura de la luz, que podemos estar hablando hasta de 70 euros. 70 euros podemos pagar al año por estos consumos de la stand-by. Son muchos los esfuerzos que han hecho desde la OCU para, bueno, para solicitar electrodomésticos donde se puedan apagar del todo sin tener que desenchufarlo, porque el programa de estos equipos electrodomésticos es que si lo quieres apagar de todo, hay que desconectarlo. Sí, eso te iba a Y decir, la televisión, el stand-by de la televisión clásico o de una pantalla, es es eso, desenchufarlo. lo tienes que desenchufar, Sí, sí, si sí. no, sigue. Hay que desenchufarlo. De todas maneras, hay soluciones prácticas. Hay, por ejemplo, donde yo tengo el ordenador en el escritorio, ahí está la impresora, que también tiene un stand-by fabuloso. Todo esto, pues, toda una misma regleta que tiene un interruptor. Gano dos veces. Me estoy ahorrando el stand-by y protejo mis electrodomésticos más costosos de informática, pues, de cualquier eventualidad con la red eléctrica. Entonces, cuando estamos programando también la lavadora para que se ponga en marcha también, de alguna Sí, manera, es una por un consecuencia. lado bien, pero por otro lado... Efectivamente, es una consecuencia, sí. Vale. Los stand-by es una cosa que cada vez más y cada vez vienen electrodomésticos o artilugios que tienen un stand-by que consumen más. Por ejemplo, un Google Home, un Alexa o todos estos que hacen nuestros hogares inteligentes, porque también eso es una tendencia. Vamos a prácticamente domotizarlo todo en casa, pues esos tienen unos consumos en stand-by constante, porque que el instrumento está ahí esperando que tú le hables para generarte la respuesta, pues sí, eso tiene consumo. Vale. ¿Y Podemos las estar hablando regletas también? desconectada, ¿no? Es un interruptor que Vale. apagas y ya Vale, está. con apagar el interruptor. Sí, pero hay algunas que no vienen con interruptor, entonces mejor siempre tenerlas con... Sin o interruptor, no- yo me imagino que es lo mismo que tenerlo enchufado, es decir, Sí, es estar Sí, enchufado un sí. enchufe sí, normal. Vale. sí, sí. Ok. Vale, pues un hábito, o sea, un hábito o una mejora de hábitos es tener regletas y al menos esos electrodomésticos que se mantienen en stand-by, pues tener la opción de apagarlos o encenderlos cuando lo vayamos a usar. Y particularmente en la parte electrónica que se encuentra mucho, por ejemplo, en personas que trabajamos mucho con el ordenador, es dejarlo en suspensión, que ahora vuelvo. Y después no vuelves, pero todo ese tiempo está consumiendo. Eso Y también el es otro disco, hábito que hay que tenerlo sí, en mente. Sí. efectivamente.
Sí. Entonces, Consumirá menos, pero consume al fin y al cabo. O también, bueno, una cosa que tengo que acordarme yo es cuando ya tengo la batería cargada del ordenador, lo Ok. sigo teniendo conectado y debería desconectarlo. Claro, yo me imagino que ahí sigue entrando, entrando y saliendo energía de una forma u otra, ya Mm. sea para recargar la energía o para el consumo, o sea, o para ir recargando la batería. Eh, ¿qué os iba a comentar yo a través de eso también? Lo que tú decías de programar los electrodomésticos, Arti, es un hábito muy interesante, pero que tiene un arma de doble filo. Es decir, lo ideal es que seamos capaces de planificar nuestros hábitos diarios para, si la lavadora es más barata, ponerla a las 5 de la tarde porque tengo energía solar y voy a hacer un consumo directo, o a las 10 de la noche porque es mi hora más barata eléctrica, pues intentar programarte tu vida para hacerlo en esos momentos. Sí. Tampoco a las 12 de la noche o a las 2 de la sí, madrugada, como decían los memes con el tema del cambio de la factura Sí. eléctrica, pero sí, eso bueno, sería lo ideal, porque los intermedios siempre van a consumir, pero bueno, al final la idea de la sostenibilidad es ir haciendo, dando pasitos hasta que vamos llegando al ideal que cada uno puede tener en su vida en ese momento. al final, por ejemplo, Claro. cuando hablamos de la parte de energías renovables, sí es cierto que el hecho de que la lavadora esté trabajando en el horario donde tenemos energía solar, la verdad que compensa por mucho los, ese pequeño stand-by del camino que tuvimos que esperar, porque, bueno, el verdadero consumo de la lavadora es cuando está trabajando, lo mismo de lavavajillas y de ciertos electrodomésticos. Otro artilugio muy interesante que a mí me gusta mucho y tengo en casa es una tontería, vale 2 o 3 euros y es el relojito que vas programando para horas específicas de consumo. Lo tengo en el calentador del agua, es el clásico, porque al final el calentador de agua es uno de los electrodomésticos que más consume. Tener agua caliente sanitaria implica una cantidad de energía que la gente ni se lo imagina. No se imagina lo que puede bajar la factura de luz un mes solo con apagar el calentador de agua. Y este relojito te ayuda muchísimo a controlar esos consumos. Si sabes que te vas a duchar todas las mañanas a las 7 antes de ir a trabajar, o cuando llegas del trabajo, pues mira, planifica el agua caliente poquillo antes de que vayas a tomar la ducha y no tienes el calentador de agua trabajando todo el día. Eso, yo te digo, se amortiza desde el primer mes. Es Y una una maravilla. pregunta, porque me dijeron que apagar y encender, bueno, un mito, no sé, ¿se estropea el calentador o no debería? No No debería, debería. vale. No Ni se debería. estropea y consume más. O sea, hasta qué punto. Yo lo había escuchado también lo de encender y apagar, pero en el tema del consumo final, porque me decían, vale, tú lo apagas, pero como el agua se enfría, cuando lo vuelvas a encender, tiene que trabajar mucho más el calentador para calentarlo. Sí, yo también había escuchado, pero por ejemplo para el aire acondicionado. Vale, mira, Okay. con el calentador de agua en general, tenemos el depósito, el almacén de agua. Es fundamental el estado del depósito. Si está en buena calidad, que tú lo apagues en la mañana, en la noche, deberías seguir teniendo agua caliente. Si no ha ocurrido nada, si no se ha estropeado, no tiene fuga de calor, si está bien aislado. Con lo cual no habría tanta pérdida. Y luego también hay una cosa que es verdad, mientras más caliente está el agua, mientras más caliente, y ahí voy también a otro punto muy interesante, mientras más caliente está el agua, mayor pérdida, bueno, se pierde calor por muchos fenómenos, radiación, convección, transmisión, etcétera. A mayor temperatura, el agua pierde más energía, pierde más calor instantáneamente. Y si ha perdido suficiente calor para llegar a cero, pues créeme que para mantenerla caliente significa que estás inyectando energía proporcionalmente o a la misma vez que la vas perdiendo, pero solo que cuando estás más caliente es cuando más calor estás perdiendo. No sé si me explico bien un poco. A ver, una masa de agua muy caliente pierde calor más rápido que una masa que está medianamente caliente. Y una masa de agua en equilibrio térmico, pues bueno, no hay transferencia de energía. Cuando hay mayor transferencia de energía es cuando estás muy caliente y cuando el contraste con tu entorno es
es muy elevado. La diferencia de temperatura en el entorno del agua es muy elevada. Y en este punto, te mantienes aquí, significa que estás inyectando la misma cantidad de energía que vas perdiendo. Y yo no creo que eso sea cierto, tal como lo veo yo, según ese argumento. O sea, es Vale. preferible, es preferible este relojito. Ya yo lo he notado con la factura eléctrica. Ya para no elucubrar, sino para decirles efectivamente funciona o no, mira, sí que funciona. Desde el momento que instalas eso, pagas menos en factura en la luz y el consumo también es menor. Ahora, otra cosa importante, hablando de cosas que podemos hacer en casa, los calentadores de agua. No lo pongáis muy caliente, ¿no? Porque aparte de las pérdidas energéticas y lo difícil de mantener el agua tan caliente y de alcanzar ese punto, toda la energía que hay que gastarse para llegar a ese punto, hay otra cosa importantísima. La cal que está en el agua empieza a precipitar muy rápido a partir de los 60 grados centígrados. Esto implica que te estropea el calentador muchísimo más rápido que el agua que va circulando por las tuberías de tu casa. Te la va a estropear también, vas a tener costas de cal. Y es que dependiendo también del tipo de tuberías, puedes dañar hasta las juntas, duran menos las tuberías. Son complicaciones. Y Vale. tener el agua muy caliente nunca es buena idea. Hay que tener también, eso es parte del consumo con conciencia, de sentarme y decir, ostras, que yo necesito tener el agua tan caliente, si es que me meto y me quemo, si es hasta peligroso para mí, pues mira, sí, bajar un poco la temperatura, no hace falta tan caliente, etcétera. También planificar un poco el tema de las duchas, nos vamos duchando a lo largo del día los diferentes miembros de la familia, por ejemplo. Ok. Vale, interesante. Y bueno, al final a todo el mundo nos gusta una ducha larga y calentita y hasta que se acaba el calentador. Sí. Bueno, yo ahora estoy con paneles solares. Los del calentador de agua, ¿no? Los de panel Sí. solar térmico fotovoltaico. Uy, ahí ya me está, o sea, lo tiene todo el edificio, Ajá, ajá. ¿vale? Así, y ahí con esos términos ya me pierdo. Lo único que sí que noto que por las mañanas, pues eso, que hay que planificarse de otra manera, como tú dices, porque por la mañana para que llegue a calentarse o para recibir el agua caliente, pues tarda bastante. Entonces se desperdicia bastante agua. Desperdicia bastante agua. Mira, los paneles que calientan el agua, los paneles solares de calentamiento, sí, de calentamiento de agua, son compatibles también con que tú en tu casa tengas también un calentador eléctrico. Al final, el calentador eléctrico se activa solamente cuando el termostato indica que ha bajado mucho la temperatura y es cuando empieza a calentar. El calentador eléctrico no tiene por qué estar trabajando las 24 horas. Si él está bien aislado y lo tienes a una temperatura que tú dices, mira, un mínimo, que sea a 35 grados, porque con esto a mí ya me vale para no congelarme o para no perder tanta agua. Se puede hacer también. ¿Vale? Ah, vale, pues no había pensado en esa opción, la verdad. Son compatibles, sí. Vale, genial. Pero pues, no sé, alguna Al final preguntita. esto es como todo, y también los extremos, como hemos hablado del calentador de agua que consume mucho, y es verdad que los aires acondicionados ya cada vez son más eficientes y no consumen tanto. Pero es como todo, si quiero tener la estancia a 15 grados centígrados en pleno mes de agosto, pues vas a consumir muchísimo, ¿no? Igual que si quieres tener el agua del calentador muy caliente porque te gusta ducharte en agua muy caliente, ¿sabes? Al final es el punto intermedio, es pues eso, tener muchos tips, muchos pequeños consejitos para ir haciendo poco a poco en casa un poquito más de eficiencia energética que nos lleve a esa sostenibilidad. La regleta, si no estamos usando el ordenador, que ahí me tengo que aplicar yo también, apagarlo y desenchufarlo preferentemente. Conectar cosas como el termo cuando realmente es necesario o mantenerlo a una temperatura un poco más adecuada, no tener que tenerlo muy caliente, aire acondicionado igual, mantener la estancia fresca, pero no
no demasiado frío comparado con lo que tenemos fuera. Al final, cuanto más adaptemos el hábito en la factura y en el día a día. Tener en cuenta lo de la nevera también, que eso sí que hay veces que dice, pero no creo que vaya a consumir tanto, ¿no? El abrir y cerrar la nevera. Pero sí. Mm. Y ahora están las neveras estas que son muy chulas, pero hay que tener espacios que tienen la fuente de agua que va hacia afuera, por ejemplo. Y no tienes que abrir y cerrar para el agua, que es lo que más consume uno. Porque yo consumo, por ejemplo, agua fría, pues mira, es un buen punto al que llegar también. Sí, al final pues hay soluciones que, como dijimos antes, puedes implicar tecnología de punta, cambiar ciertos electrodomésticos por otros que ya son más eficientes, pero lo más importante es qué hacemos nosotros con toda esta tecnología, cómo nos organizamos la vida. Eso es lo único que vale para hacerlo funcionar. Es como el caso que les comenté antes del cliente que tiene baterías y aún así, pues ya está. Él quiere poner la bomba de la piscina durante la noche y... Cuando no estás generando energía sola, pero es lo que tiene. Pero bueno, dejas un mensaje muy potente. La idea es hacer esos pequeños ajustes en el día a día y ser corresponsables de nuestro propio consumo diario. Eso es lo que mejor nos va a llevar a la eficiencia. El siguiente paso, pues si puedes, si no puedes ponerte tu propia energía renovable, que yo creo que es a lo que iremos haciendo tendencia poco a poco, porque se ve que es lo que interesa, pues por lo menos pasarte a una empresa de energía renovable, o sea, una comercializadora, porque sabes que por lo menos se está inyectando esa energía en vez de energía que provenga del gas o de combustibles fósiles. Merece muchísimo la pena porque incentivamos de esta manera que crezca ese sector económico, que al final nos beneficia a todos a largo plazo en términos económicos, pero más aún en el presente y largo plazo, pues, en el impacto medioambiental. Y ya la emergencia climática no es el futuro, es ahora. Hay que tomar soluciones desde ya. Mensaje potente. Mensaje potente y bueno, mensaje que yo creo que al final hemos hablado de todo, ¿no? Seguir repasando. Sí. Y conversando y con pocas preguntas, pero porque ha ido surgiendo todo el tema. No sé si surge alguna pregunta por ahí, por el chat, o directamente participando. Aquí veo que Lucy nos decía que se tenía que ir un poquito antes, pero que gracias Lucy por la participación. Si nos ves después en YouTube, que recordamos que lo vamos a subir a YouTube y se podrá ver de aquí a unos días en cualquier momento que uno quiera plantearse trabajar su eficiencia energética. Sí, también se pueden ver las demás sesiones si quieren, si no las han visto, pues todas las sesiones que hemos tratado, todos los temas, están subidos al canal de Alterrativa. Exactamente, están todos disponibles también en la página web para que haya un acceso sencillo. Y bueno, yo creo que, no sé, ¿se nos queda alguna duda, Arti? Pues no, muchas gracias, Daniel, por tu participación. A ustedes por la invitación. De verdad. Pues sí, muchas gracias por la participación, que vaya todo genial, que cada vez haya más energía renovable, más energía solar. Y bueno, a ver si de aquí a dentro de poco nos vemos en otra charla, pero metiéndonos ya de lleno en algún tipo de energía concreta o algo así, a ver si la gente demanda esa información también. Sí, estamos abiertos a recibir propuestas. Exactamente. Gracias. Venga. Feliz tarde. Venga, gracias.